A ver, imaginen esto. Suena un teléfono, número oculto, en medio de la tensión, ya sabes, de una oficina de seguridad, aquí, en la Ciudad de México. Ajá. Y del otro lado una voz, tranquila, casi burlona. Una amenaza directa. ¿Quién recibe la llamada? Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad. Nada más y nada menos. ¿Y quién llama? Jesús el Topo Montero, líder de la Unión Tepito, que se acababa de escapar de una prisión de máxima seguridad. Así es. Este es el choque que vamos a desmenuzar hoy. Tenemos un recuento detallado de estos eventos recientes y bueno, nuestra misión es explorar a fondo esta historia de poder, de venganza y la lucha por el control de la ciudad, ¿no? Basándonos solo en la información que tenemos. Y es que, mira, es crucial entender que esto no es algo aislado, ¿eh? No es un incidente nomás. Es un momento crítico. Una escalada peligrosa en esta batalla que ya lleva años contra el crimen organizado aquí en la capital. Claro. La fuga del topo del altiplano y luego esa llamada no son hechos sueltos. Son como la cristalización de años de guerra subterránea. Lo fascinante es eso, cómo un evento, una llamada, puede de repente iluminar todo ese conflicto latente y eleva las apuestas a un nivel, híjole, casi personal, explosivo. Exacto. Y empecemos por ahí, por la fuga. Porque no fue de cualquier lugar, ¿eh? Salió del Ceferezo número 1, el Altiplano. El altiplano. Sí, la misma cárcel de donde se fugó el Chapo Guzmán. O sea, la ironía es... Uf, tremenda. Según los informes que tenemos, la fuga del Topo se dio en circunstancias, pues digamos, muy convenientes. Ajá, ¿convenientes? Un supuesto apagón técnico. Qué casualidad, ¿no? Que dejó sin funcionar las cámaras justo en el sector y el momento clave. Y fíjate, no solo eso, se habla de guardias que convenientemente estaban distraídos o viendo para otro lado. Claro. Incluso se menciona el posible uso de una camioneta oficial para facilitar la salida. Esto apunta, bueno, a la corrupción que ya sabemos que existe en el sistema penitenciario, ¿no? Desde luego. Pero también al nivel de influencia y recursos que la Unión Tepito todavía maneja. Se describe como una operación casi quirúrgica, planeada al detalle. Según fuentes internas citadas en el material, pudo costar cerca de 10 millones de pesos. 10 millones. Y ojo con este detalle. Se dice que el pago fue en criptomonedas, desde Panamá. Lo que complica muchísimo seguirle el rastro al dinero. Increíble. Y apenas horas después de que se confirma esta fuga de película, suena ese teléfono. Número restringido en la oficina de Harfuch. Directo. Imposible de rastrear más allá de una triangulación vaga por Texcoco. Y la voz, descrita como serena, casi divertida. Buenos días, señor secretario. ¿Me extrañaba? Ya estoy fuera. Híjole, usted me guardó, pero mis leones me sacaron. Ahora voy por usted. Espere mi visita personal. Duerma con un ojo abierto. Menos de 30 segundos. Una declaración de guerra. Personalísima. Totalmente calculada. No es solo la amenaza así truda, es el tono, el momento justo después de la fuga. Busca desestabilizar, ¿sabes? Llevar el conflicto al terreno más personal posible. Sí, sí. Y claro, pone todos los reflectores sobre Harfuch. Para entender la dimensión de esto, hay que ver quién es él. No es un simple funcionario, es una figura compleja, con un pasado que casi lo predestinaba a esto. A ver, cuéntanos. Viene de un linaje muy particular. Su madre, la actriz María Azorté, muy conocida, y su padre fue Javier García Paniagua, figura de peso en el PRI, exdirector de la temida DFS, la Dirección Federal de Seguridad, allá en los 70s, 80s. Vaya combinación. Pero Harfuch no se quedó solo en el apellido, ¿o sí? A ver, vamos a ver. Su preparación es seria. Es licenciado en Derecho y Seguridad Pública. Ajá. Pero además, tiene diplomados en Harvard sobre seguridad nacional, cursos con el FBI en Cuántico, Virginia, con la DEA también. No es ningún improvisado. Para nada. Empezó su carrera en 2008 en la Policía Federal. Llegó a ser coordinador estatal en Guerrero, que es una zona complicadísima. Durísima. Luego fue titular de la División de Investigación Federal y en 2016 jefe de la AIC, la Agencia de Investigación Criminal, de la entonces PGR.
Y es justo en la A y C donde su nombre empieza a sonar fuerte, por golpes importantes contra el crimen organizado, incluso antes de llegar a la CDMX. Ah, sí. Sí, estuvo detrás de capturas clave de líderes de la Antiunión Tepito, como Jorge Flores Concha, el Tortas, y Pedro Ramírez Pérez, el Jamón. Órale. Así que, cuando Claudia Sheinbaum lo nombra secretario de Seguridad Ciudadana aquí en la ciudad en 2019, él ya traía un historial de enfrentamiento directo con estos grupos. Lo puso, ahora sí que, en la línea de fuego contra la Unión Tepito. Aquí es donde esto se pone realmente interesante. Porque Harfuch no es un político de escritorio, es un operativo, forjado en la calle. Exacto. Y según las fuentes, los números lo respaldan, ¿eh? Se reporta una reducción importante en homicidios durante su gestión, el desmantelamiento de muchas células de extorsión, operativos con decomisos millonarios. Resultados visibles. Pero claro, enfrentarse así al crimen tiene un precio altísimo. Imposible olvidar ese atentado brutal que sufrió en junio de 2020, en pleno Paseo de la Reforma. Uf, sí. Más de 400 disparos, fusiles de asalto y un Barrett calibre .50, un arma que perfora blindajes ligeros, atribuido al CJNG, al Cártel Jalisco. Una locura. 3 de sus escoltas murieron protegiéndolo. Él sobrevivió con heridas graves. Y su frase al salir del hospital, no me doblo, no me rajo, se volvió como su sello, ¿no? Sí, totalmente. Proyecta esa imagen de dureza, de resiliencia. Ese es el hombre al que el Topo decidió llamar. Y esa resiliencia, esa imagen de no me rajo, se puso a prueba casi de inmediato después de la llamada, ¿verdad? La amenaza del Topo no se quedó en palabras. Para nada. Pocos días después, miércoles por la mañana, Harfuch sigue su rutina, pero mientras su convoy, una Suburban con blindaje nivel 8, o sea, protección de alto nivel, iba por Reforma, una de las avenidas más icónicas y vigiladas, les caen. Una emboscada. En Reforma. Increíble. Un sedán negro se les empareja. Bajan 5 tipos con ropa táctica, armas largas, M4s y otra vez se habla de un Barrett .50. Abren fuego a discreción. Híjole. Imaginen el ruido, ¿no? El impacto de esas balas contra el blindaje. Los reportes dicen que sonaba como martillazos sobre metal. Qué fuerte. El chofer, un exmarino con entrenamiento especial, logra hacer maniobras evasivas increíbles, sacar Fuchs de la zona de muerte. Hubo civiles heridos en el fuego cruzado. Claro, el riesgo para todos. Y los atacantes lograron escapar. Las fuentes de inteligencia citadas no tienen duda. Era el saludo de El Topo. Su forma de decir, aquí estoy y voy en serio. Un ataque con una audacia tremenda. Pleno día, en Reforma, con armamento de guerra. Eso nos dice mucho del adversario, la Unión Tepito. Para entender la amenaza real, hay que ver qué es este grupo. Sí, ¿quiénes son exactamente? Mira, no son improvisados. Sus raíces van hasta 2009, más o menos. Se formaron con desertores de los cárteles de los Beltrán Leiva y la familia michoacana. Aparentemente con apoyo inicial de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, cuando todavía andaba libre. O sea, que no nacieron ayer. Tienen su historia, sus conexiones. Exacto. Y han pasado por varios líderes, Pancho Cayagua, que fue asesinado, luego el Betito, que expandió la extorsión y la violencia de forma brutal, capturado, el Pistache, sentenciado, el Lunares, también capturado, en operativos supervisados por Harfuch, por cierto. Ah, mira. Estas capturas fragmentaron al grupo, pero no lo acabaron. La unión funciona más como una federación de células, cada una con cierta autonomía, pero bajo la misma marca. ¿Y a qué se dedican? El material menciona una variedad aterradora de actividades. Sí, su portafolio criminal es vasto y muy violento. La extorsión es clave, desde puestitos en mercados hasta restaurantes y bares en zonas como Polanco, La Condesa. En todos lados. Controlan gran parte del narcomenudeo en el centro de la ciudad. El lavado de dinero es sofisticado. Usan negocios fachada, claro. Pero las fuentes mencionan hasta infiltración en producción de programas de TV para blanquear capital. ¡Qué cosa! Además, están metidos en trata de personas, secuestro y, obvio, sicariato. Usan la violencia extrema como herramienta de control y de mensaje. Su base es Tepito y el centro, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, pero operan en GAM, Iztapalapa, han intentado expandirse a otras alcaldías.
Se habla de células específicas como los orejones, que serían su brazo armado. Trafican cristal, cocaína, marihuana, armas largas que traen de guerrero, y ahora las fuentes alertan sobre algo nuevo, el fentanilo, El fentanilo, muy peligroso. una droga sintética potentísima. Podría disparar sus ganancias y su poder destructivo. El peligro ahora es este reagrupamiento bajo el topo, que busca no solo venganza, sino recuperar territorios. Y las posibles alianzas, aunque sean tensas, con otros grupos como el CJNG en zonas disputadas del Estado de México, único de ciertas zonas, muy resiliente a los golpes policiales y con una capacidad de adaptación notable. Sí, se adaptan. No dependen de un solo líder, aunque ahora el topo parece ser el catalizador de esta nueva ofensiva. Y eso nos lleva a él. ¿Quién es este Jesús el Topo Montero? Su historia es casi el espejo oscuro de la de Harfuch, ¿no? No viene de familia influyente. Viene de los callejones pobres, bravos de la colonia Morelos, pegado a Tepito. De abajo. Creció entre carencias, violencia. Empezó joven en la delincuencia menor. Carterista, robo. Dicen que el apodo de Topo le viene de esa habilidad para encontrar grietas, puntos débiles, no solo en bolsillos ajenos, sino en personas, negocios, en el sistema. Astuto desde chico. A los 18 ya traficaba droga a pequeña escala. Pero lo que lo diferencia, según el material, es una inteligencia natural, autodidacta. Se dice que consiguió material pirata sobre finanzas y aprendió rápido a aplicarlo al lavado de dinero. Y eso es lo fascinante de su perfil. Combina la brutalidad y la astucia de la calle, con una mente financiera y estratégica poco común en ese nivel. Sí. Su ascenso en la Unión fue metódico. Hizo contacto con la Barbie en prisión. Eso le dio credenciales. Se volvió como un contador invisible, manejando el dinero sin llamar la atención. Bajo Pancho Cayagua, empezó a controlar redes de extorsión en Tepito. Ahí empezó a escalar. Con el Betito escaló más. Ayudó a expandir operaciones a zonas más rentables. Reclutó grupos de sicarios como los Orejones. Era el cerebro financiero, tejiendo redes de corrupción con policías, funcionarios de bajo nivel. Hasta que Harfuch le puso el ojo encima. Su captura fue resultado de una operación específica, ¿no? Operación Certero. Exacto. Meses de inteligencia, infiltrados, seguimiento. Lo atraparon, dicen los informes, en un sótano, contando fajos de billetes. Literalmente. Increíble. Pero ni en el altiplano se estuvo quieto. Usó sobornos para mantener privilegios y planeó meticulosamente su fuga, financiándola, como ya dijimos, con millones en criptomonedas para no dejar rastro. Una mente criminal muy activa. Y ahora, su motivación parece doble. Recuperar el control, el negocio perdido, y una venganza muy personal contra Harfuch, a quien culpa de su encierro y de la caída de muchos de sus hombres clave. Hay una frase que le atribuyen, dicha a sus células tras la fuga. Harfuch nos quitó el barrio, ahora le quitamos la paz. Y la respuesta de Harfuch tras la emboscada en Reforma fue igual de directa, desafiante. Eso nos mete de lleno en cómo está el enfrentamiento ahora mismo, ¿no? Impresionante. Menos de una hora después del ataque, todavía herido, con sangre visible, Harfuch dio una conferencia de prensa. De inmediato, nada de esconderse. Dijo algo como, hoy recibí una llamada cobarde, y después un ataque igual de cobarde. Pero aquí estoy. No me doblo, no me rajo y no me escondo. Fue un golpe mediático, tremendo. Sí, esa imagen dio la vuelta. Esa imagen del secretario herido pero plantando cara generó una ola de apoyo, hasta en redes sociales con hashtags como Fuerza Harfuch. Pero más allá del show mediático, Harfuch activó medidas concretas. Reforzó su propia seguridad y la vigilancia en puntos clave, con 500 policías adicionales, drones. Acciones rápidas. Intensificó el trabajo de inteligencia cibernética para intentar rastrear las comunicaciones encriptadas de la Unión. Fortaleció la cooperación con agencias como la DEA, pensando sobre todo en cortar esas posibles nuevas rutas de fentanilo que mencionabas. Que es clave. Y lanzó redadas masivas. La fuente habla de 60 detenidos ligados a la Unión en una sola noche en la Cuauhtémoc. Pero claro, esto plantea una pregunta. ¿Son suficientes estas acciones contra una organización tan arraigada, con esa capacidad de regenerarse? Porque la Unión no se quedó callada, ¿eh? Respondieron, con una narcomanta colgada en Iztapalapa, un mensaje directo, siniestro, por cada uno de los nuestros caerá uno de los tuyos. Escalofriante. Y el impacto en la vida diaria de la ciudad es real.
el miedo crece. Hay reportes de comercios en ciertas zonas cerrando más temprano, por temor a extorsiones, a balaceras. Se siente en la calle. Se nota un repunte en delitos como secuestros express, homicidios dolosos, muchos ligados a estos ajustes de cuentas. Incluso un analista citado, el doctor Rodrigo Mendieta de la UNAM, advierte que si no neutralizan pronto al topo, existe un riesgo real de que la Unión y el CJNG formalicen una alianza para controlar el Valle de México. Eso sería un escenario terrible. Y en medio de toda esta guerra abierta está el factor humano, el costo personal. Para alguien como Harfuch, debe ser gigantesco. Las fuentes hablan de medidas de seguridad extremas, una vida casi en aislamiento, su familia bajo protección constante. Imagínate la presión. Las noches sin dormir, su motivación, más allá del deber, parece venir de un compromiso personal, forjado al ver de cerca a las víctimas del crimen durante años. Es un peso enorme sobre sus hombros. Entonces, ¿qué significa todo esto para la gente común, para nosotros? Significa que esta batalla va mucho más allá de dos nombres. No es solo Harfuch versus el topo, Estado versus crimen. No. Es una lucha por la posibilidad de sentirnos seguros al salir a la calle, por recuperar una cierta normalidad. Esa tensión, ese miedo latente de que la violencia estalle en cualquier momento, no es abstracto, se respira en muchas partes de la ciudad. Afecta la vida de millones. Exactamente. La confrontación es directa, brutalmente personal entre estos dos, pero sus réplicas se sienten en toda la metrópoli. Por un lado, tienes a Harfuch, convertido casi en símbolo de la resistencia del Estado, un hombre que ha sobrevivido a atentados y sigue al frente. Un símbolo, sí. Por el otro, al topo, la encarnación de un crimen organizado desafiante, vengativo y con raíces profundas en la ciudad. La tensión es casi física, palpable. Un detalle interesante en el propio material que analizamos. La fuente sugiere que, a pesar de su astucia, el topo Montero podría estar cometiendo errores, por pura arrogancia quizá, subestimando a su adversario. Interesante. Incluso se desliza la posibilidad de que exista un traidor dentro de su círculo más cercano, alguien que Harfuch podría ya tener identificado. Esto abre una ventana de oportunidad táctica en esta cacería humana. Una grieta en su armadura. Pero, pensando más allá de la captura de un individuo, inevitablemente surge una pregunta más profunda, más estructural, ¿no? En una ciudad como esta, tan acostumbrada a ciclos de violencia que van y vienen, a treguas frágiles que se rompen con nuevas guerras, ¿es realmente posible romper este ciclo vicioso? Esa es la gran pregunta. En esta jungla urbana, parece que la única constante es la necesidad de estar alerta. Nos encontramos en la próxima exploración.